Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hola, Hola. Hay varios que están entrando en este momento. Si quieren prender la pantalla, el video, con mucho gusto, si los vemos. Este, bueno, bienvenidos formalmente a esta clase abierta y participativa que ofrece Casa de Letras. Mi nombre es Carlos Luteral. Junto con Blanca Herrera somos los directores de esta Escuela de Escritura Creativa. El año que viene cumplimos 20 años de existencia. Este, Hasta el año 2013 todo el programa que hacíamos lo hacíamos de manera presencial. Desde el 2013 en adelante incorporamos esta variante online asincrónica y dábamos las dos opciones, y después de la pandemia, por razones obvias, trabajamos únicamente online. La idea es hacer una brevísima presentación de lo que es Casa de Letras, sobre todo para quienes es la primera vez que tienen contacto con la escuela, y enseguida le damos paso a Ariel Bermani, que está acá presente, que es el escritor que va a dar esta clase abierta y va a ser el coordinador del curso del primer año que inicia el 24 de noviembre. Bueno, ¿qué es Casa de Letras? Casa de Letras es una escuela de escritura creativa. Su programa central es un programa formativo de 3 años de duración de escritura narrativa, además de Te tener cuento. en distintos momentos del año algunas propuestas de cursos puntuales, cursos breves. Pero la misión básica de Casa de Letras es esta propuesta de programa formativo o carrera, donde eh, a través de un programa dividido en 3 años, tratamos de ayudar a quienes quieran avanzar en el oficio y en el arte de escribir ficción. Eh, ¿Con quién lo hacemos? Lo hacemos, los profesores son todos escritores de Casa de Letras. Está dirigido a todo público, a los que no tienen experiencia y a los que ya tienen alguna experiencia. Si bien el formato de propuesta de aprendizaje es el formato de taller, no es un taller, es una escuela. Lo distinguimos de lo que es un taller, porque es un programa donde ofrecemos a lo largo de estos 3 años 40 aspectos distintos de la escritura a lo largo de estos 3 años, y donde hacemos hincapié en algún aspecto de los muchísimos que tiene este oficio de escritura. En el primer año lo que van a ver, es el propósito de esta clase abierta, es introducirlos en el tono, en la forma, en el enfoque que va a tener el primer año. Nos vamos a concentrar en técnicas y herramientas de la escritura. En los años sucesivos vamos a ir complejizando eso y vamos a ir avanzando más en estructuras un poco más extensas y más complejas. Eh, Me queda por presentar, bueno, les quiero decir, después de la clase de Ariel, vamos a estar abiertos a todo tipo de preguntas para quienes tengan dudas de cualquier tipo y de cualquier naturaleza. O sea, lo que yo les recomendaría de entrada es, para quienes no lo leyeron todavía o no tuvieron la oportunidad de hacerlo, que visiten el sitio web, porque en el sitio web de Casa de Letras es donde está explicitado la filosofía, el objetivo, la forma, los medios con los cuales estamos planteando esta formación, y donde está mucho mejor explicado lo que yo puedo decir en unos pocos minutos. Como les decía, bueno, el que va a conducir esta clase es Ariel Bermani. Es un queridísimo profesor de la casa, nos acompaña casi desde la fundación, ¿no es cierto, Ariel? No sé si digo al primer año, una cosa así. y yo creo que Ariel, el segundo cuatrimestre del primer año. el segundo cuatrimestre del primer año. Claro, va a Todavía, cumplir 20 años con nosotros. Entonces, en todavía marzo cumplimos en los 20 años. Sarmiento, todavía en Sarmiento, ¿no?
Sí. Bueno, Ariel, como ustedes saben, es un escritor muy prolífico, tiene varios libros publicados, libros de cuentos, poesía, es un editor independiente, dirige el grupo Conejos y también un sello que se llama Limbo. eh, Tiene más de 48 libros publicados en Conejos, alrededor de 20 y pico en la otra editorial. Tiene una amplísima experiencia en el campo de la enseñanza a través de Casa de Letras y de toda su carrera profesional como tallerista, como coordinador de grupos de escritura. Bueno, creo que no tengo más que decir primerísima pantallazo. No quisiera demorar más y invito a Ariel a que arranques con tu clase. Bueno, muchas gracias. Ah, me olvidé de decir una cosa. Además de Oh, todo otra lo que vez. dije de Ariel, es una gran persona y Ah, es una gran persona y es un formador de escritores, que es la misión principal de Casa de Letras. O sea, quienes cursen con él van a sentir un antes y un después desde que empiezan cuando termine este primer año. Listo, no digo sí, más. hay un antes y un después. Muchas veces el antes y el después dura 5 días, ¿no? Porque el antes implica la huida del después. Eh, y además, claro, no es que yo no creo, estoy pensando en lo que acabas de decir, Carlos, que no creo que no formamos escritores. Cabeza de Letras no forma escritores. Y en los talleres no se forman escritores. Los escritores no se forman, sino que hay un acompañamiento. A mí los talleres me parecen geniales porque son el único espacio, y Casa de Letras también, que no son específicamente talleres, una cosa más compleja, digamos, ¿no? En ese sentido, porque el taller lo coordina una persona, en Casa de Letras ustedes se van a cruzar con varios coordinadores, ¿no? A lo largo de toda la carrera. Pero digo, lo que quiero decir es esto, que es acompañar los procesos individuales de manera colectiva. Y eso me parece que es muy rico porque no hay otro espacio que no sea el del taller para discutir algunas cosas que se discuten acerca de la literatura. Uno no puede discutir los problemas que tiene cuando escribe en ningún otro ámbito, salvo con amigos escritores, digamos, y hasta ahí. En el taller se hace de manera intensiva eso. En Casa de Letras se hace de manera intensiva. Es ponerse y dedicarse a eso, a hablar de eso, de los problemas de la puntuación, del uso de los adjetivos, de los narradores, de los personajes. Todo eso es el espacio privilegiado para discutir eso. Pero digo, yo no diría que se forman escritores, sino que es esa interacción, ese ida y vuelta que se genera en los grupos y con los coordinadores. Eso es lo que va haciendo ese trabajo de ejercitación en el oficio. Porque escribir es un oficio y lo que estamos haciendo es practicar cuestiones que tienen que ver con el oficio, digamos, y discutir cosas del oficio en el lugar más adecuado para discutir esas cosas, ¿no? Que es acá. Porque, bueno, ustedes saben, no sé si tendrán gente con la que hablar de literatura. En general es muy difícil. Hay cada vez menos gente para hablar de literatura y muchos se van muriendo ya, ¿no? Porque pasa el tiempo y, no sé, son viejos y entonces nosotros mismos también nos vamos a morir en algún momento y vamos a dejar sin interlocutores a los demás, ¿no? A los que hablaban con nosotros. Pero digo, ese espacio de la conversación, eso me parece que es muy rico y que va más allá de esta idea de formar, digamos. Yo creo más en eso, pero bueno, tal vez sea una cuestión muy personal, digamos, ¿no? Y las editoriales independientes son el espacio también donde los escritores empiezan a hacer
recorridas, digamos, porque si no se publica en una editorial independiente, al principio no se publica en ningún lado. Es muy difícil publicar en otro espacio y muchas veces uno se queda feliz en la editorial independiente, que le parece ese espacio mucho más interesante que otros, que las editoriales más tradicionales y más comerciales que tienen otro tipo de pretensiones, digamos, ¿no? Bueno, eso es como una aclaración que quería hacer sobre esto. Bueno, hay varias personas que están sin cámara, que no quieren mostrar, no quieren mostrarse, o no pueden. Después, yo estaba viendo que hay un Luteral, que no sé si hay algún tipo de vínculo entre Carlos y Graciela. Es mi Sí, hay hermana, vínculo. Tu Somos hermana, ¿ah? hermanos. es mi hermana. Hermanos. Mirá. Bueno, felicitaciones por tu hermano. Y después, yo, Nuria, no te conozco, pero me parece que sí, digamos. Instagram, ¿no? ¿Sí? Sácate desilenciate. ¿Se escucha? Sí, 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 empecé a seguir en sí, Instagram al profesor este sí. que vi de la escuela. Ah, bien, sí, me parecía. Bueno, los demás no, pero hay una Herrera, una Ana Herrera que seguramente debe tener algún vínculo con Blanca Herrera. Ya estamos en familia prácticamente, ¿no? Ya nos conocemos todos. Bueno, bien, yo les había pasado este cuento del hebrero porque me parece muy interesante para pensar algunas cuestiones de la escritura. Eh, y vamos a charlar un poco sobre eso, que va a ser muy parecido a lo que a lo que hacemos en la escuela online, digamos. Bueno, en ese encuentro quincenal, que es el único espacio donde coincidimos, ¿no? Que es un videochat, así como un espacio por Zoom como este, ahí desmenuzamos los textos, desarmamos los textos. Siempre, cada vez vamos a leer un autor distinto y vamos a analizar los textos, un poco como yo les voy a proponer empezar a analizar ahora este cuento del hebrero, digamos. Esta cosa de meterse con el texto y ver cómo está hecho, ¿no? ¿Y para qué queremos ver nosotros cómo está hecho un texto? Para después hacer nuestros propios textos también, ¿no? Muchas veces, cuando escribimos hay un momento en que leemos para seguir escribiendo. Empezamos a escribir porque leemos y después seguimos leyendo y estamos pensando siempre que leemos en cuestiones que nos van a servir en el momento de escribir. No es una cosa absolutamente buscada, se internaliza ya directamente y decimos, bueno, a ver cómo hace esto el hebrero y en qué nos puede servir a nosotros, ¿no? El hebrero o cualquier otro autor que vayamos a leer, ¿no? No sé, ¿pudieron leer este cuento? Es cortito, ¿sí? Bien, bárbaro. Ahora lo voy a compartir en un ratito. A mí me interesa, eh, que es un cuento que se va corriendo por el camino, se va desplazando. Ese desplazamiento que hace, y después, en el final, hay como un intento del narrador de establecer un vínculo, ¿no? Entre las dos historias que va contando. Me parece interesante por esta cosa inexplicable que tiene. ¿No? La literatura nos explica. Un texto funciona mucho mejor cuando no entendemos por qué está pasando lo que pasa. Eh, y acá realmente no entendemos, primero el nivel de obsesión del personaje y después cómo esa obsesión desaparece de golpe, ¿no? Por completo. Y esa preocupación que tenía por el caramelo y por el papel de caramelo, etcétera, desapareció por completo y se traslada a otra cosa, ¿no? Ese pensamiento obsesivo que tiene lo,
un poco lo, lo trabaja en las dos zonas del cuento, ¿no? Y después hay una tercera zona, que es una tercera zona, para mi gusto, un poco más dudosa, que después lo discutimos en todo caso, donde trata de cruzar las dos historias, ¿no? Pero esta cosa, me gusta mucho esta cosa caprichosa que tiene, ¿no? Muchas veces escribir es algo caprichoso. Cuando uno está narrando caprichosamente sin necesidad de tener tantas estructuras, tanta necesidad de que haya claridad en lo que estamos contando. Porque, digamos, la claridad tiene que ver con la lógica interna del texto, pero muchas veces ustedes saben que se escribe pensando en la idea de comunicación. Acá Lebrero desbarata la posibilidad de comunicación, ¿no? Está pensando en la lógica interna del texto y nada más. Uno no sabe por qué el personaje funciona de esta manera y no sabemos nada acerca del personaje. Es más, él tampoco sabe nada acerca de la chica con la que se vuelve a encontrar después de unos años, digamos. Y esa falta de información, esa falta de saberes también es muy interesante, ¿no? Son como cositas que nos sirven para narrar, ¿no? Son como ideas así sueltas que empiezo a tirar para que las vayamos pensando, digamos, antes de ver algunas cositas más internas del texto, ¿no? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Les gustó en principio el texto? Dale, silenciate. Dina. Ah, me pareció que levantaba la mano. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre el texto? Hola, hola. Ahí está, Te- dale, sí, vamos. Que también hay un juego interesante con la desinformación acerca del caramelo. Él está obsesionado porque, bueno, no puede, no, no llega a comprender lo que hay en el papel, o sea, Ujú. qué tipo de caramelo es. Y tiene ahí como un largo momento con eso. Y bueno, es interesante, ¿no? Son tres Eh, desinformaciones. no hay certezas en realidad. Eso A también mí es me muy... encantó el texto, me encantó, me parece que cómo va cambiando el foco y cómo da como un giro al final, porque yo me imaginaba que iba a seguir con el caramelo, Mm, que la obsesión todos iba a llegar a un final. todos Eh, pensábamos en eso, que iba a seguir con el caramelo. claro, no sé si todos, pero bueno, yo a lo menos Bueno, y me empecé a imaginar un montón de cosas con el caramelo, me sorprendió bastante y me sorprendió bien porque fue como fue tal cual nos pasa a todos, o sea, fue como algo totalmente verosímil. Eh, Esto del encuentro con alguien y el cambio de foco de lo que venimos maquinando, pensando, o sea, caminando por la calle, haciendo nuestras cosas, y de repente me encuentro con alguien, me cambia el foco. Eh, no sé, me pareció muy lindo no puedo decirte más. no, Hasta pero ahí está llego. bueno, me gusta mucho lo que decís. Sobre todo la idea de la falta de certezas. Sí. Esto cuando estás contando una historia donde no hay certezas, digamos, eso te hace pensar en un tipo de literatura como más evanescente, digamos, ¿no? El narrador mm, no tiene certezas de ningún tipo, porque con esto del caramelo, que es una excusa como para reflexiona acerca de el sabor del caramelo y acerca de la consistencia del papel, digamos. Ese tipo de reflexiones que son medio caprichosas, bueno, de los personajes, son interesantes porque uno muchas veces piensa que los personajes tienen que reflexionar de cosas importantes, digamos, ¿no? Y no hay nada más banal en un texto que una reflexión importante de los personajes porque eso al texto lo achica, eso
lo pone en otro lugar, lo pone en un lugar pedagógico casi, ¿no? Cuando hacemos que los personajes digan cosas importantes. Este tipo está pensando algo que, que parece absolutamente intrascendente y tiene un nivel de detalle y de obsesión con eso, sin entender, sin llegar nunca a entender de qué se trata. Y eso está bueno. Y eso después se traslada al encuentro con esta chica que, que tampoco entendió de qué se trató el vínculo que tuvo con ella. No hay, tampoco hay certeza con eso. Digamos, esa cuestión del personaje vagando sin certezas, en medio a la deriva, digamos, ¿no? Es muy rico para narrar. Es como muy interesante como para pensar cuando uno está escribiendo un texto, para ponerse eso como casi como objetivo, de decir, bueno, narremos la deriva, no estamos yendo a ninguna parte y no venimos de ninguna parte. No sabemos nada del tipo, no sabemos de dónde viene, sabemos sí que está yendo para la casa, porque en un momento dice, bueno, cuando llegue a casa voy a ver lo de Mm. si puedo ver el papel, etcétera, digamos, ¿no? Pero nada más, así como no sabemos nada de este personaje, ni siquiera cómo se llama, digamos, y cuando menciona a la chica tampoco está del todo claro que la chica se llame como él la está mencionando, ¿no? Y nada, es eso nada más. Eso termina siendo un cuento. Eso termina siendo la literatura. El devenir y la falta de certezas, ¿no? A menores certezas, mayores posibilidades narrativas. Por eso también me gusta el cuento, porque es un cuento que te, te da esa, de algún modo te mete en ese marco de posibilidades, digamos, ¿no? No hay cuestiones eh, fijas en la literatura, no hay reglas, pero sí uno puede llegar a pensar en algunas cuestiones más generales que pueden ayudar a narrar, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con esto. En la medida que uno abra la historia brinda más posibilidades. Acá la apertura es completa, ¿no? Es total, digamos. Uno termina de leer el cuento y dice, ¿qué le pasa a este flaco? Realmente, ¿no? Y sí, Carlos, Sí, a mí lo que me llamaba la atención cuando lo leía es la tensión creciente que va trayendo esta obsesión del tipo. ahí está. Y vos creés que va a haber un desenlace en Al algún notar momento que debe salir, con ese cierra tema la y puerta. no lo hay, eso lo veo. Guarda. Pero el clima Vamos de a notar tensión que que la crea en puerta una ahí. página es importante. Me Sí, sí, parece sí. que hay Y es una técnica fundamental. o hay todo Sí, un desarrollo ahí importante para sí, resaltar. sí, sí. Y es fundamental lo que decís. Ahí está Kafka. Lebrero, obviamente, que tiene muy presente a Kafka. Bueno, eh, todos los escritores del siglo XX, o muchos escritores del siglo XX, tienen muy presente a Kafka, digamos, cuando narran, porque Kafka es el maestro de la tensión, de los climas, digamos. Kafka es puro clima. Uno cuando lee, sobre todo los cuentos de Kafka, eh, es esa sensación de que se va generando. Ah, sí, ahora vamos, sí. Ahora vamos con las, las levantadas de mano. Pero quería decir esto. Se va generando ese clima, que a veces el cuento es solamente clima, solamente tensión, que es fundamental en un relato. Digo, a veces, ¿qué diferencia a un texto literario de un texto no literario? La tensión. Ahí está la diferencia, porque uno puede contar una anécdota, uno puede leer un artículo periodístico, pero cuando lees un cuento, un capítulo de una novela, digamos, un poema también, es esta cosa de ese clima de tensión que se va generando, que es lo que te queda después como sensación o como idea del cuento. Te puedes olvidar de un montón de cosas, pero sí sentís que había una intensidad que le daba a la historia otras características. Y ahí ya no salimos de la anécdota.
hay grandes narradores de anécdotas. Hay gente que es muy buena con sus relatos orales, digamos, para contar cosas que le pasaron, etcétera, o cosas que le pasaron a los demás. Pero eso no significa que sea un gran narrador literario, No, digamos, ¿no? eh, La literatura necesita ese trabajo. Lo que pasa es que el hebrero lo lleva al extremo. Lebrero lo tematiza el tema de la tensión. La lleva hasta las últimas consecuencias. Que uno, hay un momento que dice, bueno, ya está, basta. Deja de hablarme de este papel, por favor, hagamos otra cosa. Y cuando el tipo hace otra cosa, de golpe, inesperadamente, usa el mismo mecanismo para hablar de la chica, termina analizando el vínculo con la chica como estaba analizando el caramelo, el papel, el sabor del caramelo y el papel. Y en ninguno de los dos casos, como ya estábamos diciendo, no llega a nada. Y está bueno el trabajo de la atención y está bueno no llegar a nada, ¿no? ¿Qué decíamos? ¿Quién estaba levantando la mano? ¿Gerardo? Ahí. Yo y había una chica más que levantó antes, así que Bueno, no me acuerdo quién era, bueno, pero bueno, procedo. ahora empezás vos. Bueno, está bien, bueno, mucho, mucho gusto y buenas tardes a todos. Entonces, no, lo que quería acotar por sobre lo que dijiste muy poquito, porque la verdad es que está muy buenísimo, buenísimo lo que estuviste diciendo, es que esta misma falta de información, a mí lo que me encanta de este tipo de cuentos o incluso en algunos textos más largos, es cómo quizás da el pie a distintas interpretaciones sobre las mismas palabras, ¿no? También, que quizás de los 16 17 que estamos acá, bueno, salvo los que hayan leído muchas veces el libro del cuento quizás todos tenemos alguna interpretación distinta. Yo cuando leí lo que comentaba la compañera recién sobre que no podía leerse la inscripción o la leyenda sobre el papel, el envoltorio del caramelo, al principio, bueno, al principio no te das cuenta, pero cuando traen la historia a la otra chica, a la otra mujer que aparece, lo primero que pensé fue, uy, mirá qué interesante cómo quizás está haciendo el autor referencia a que no podés leer a una persona, digamos, por lo superficial, ¿no? Por lo que se ve a simple vista, quizás. Y en un momento también dice que después de haberlo empezado a masticar y a degustar, recién ahí dice, uy, es el caramelo más rico del mundo, dice, o una cosa parecida. Entonces, sí, che, quizás cuando empezás a conocer a la persona, como que le sacás, entre comillas, el verdadero sabor, ¿no? También. Así que bueno, yo por ahí lo llevé para ese lado, por ahí son 16 miradas distintas, ¿no? No tiene por qué ser la cierta, pero bueno, nada, eso es lo que me gustó, como este juego de desinformación y que te deje, digamos, tener cada uno su opinión o su lectura. Está bien, puedo, ahora seguimos con Ana, pero hacer un comentario sobre lo que dijiste vos recién, así no nos olvidamos. Digo, que me encanta lo que dijiste, y pensé en la idea de la interpretación, digamos, ¿no? La idea de que uno puede sacar algo de los textos. Vos fuiste por ese camino, que está muy bien. Digamos, quisiste pensar esta cuestión de decir, bueno, en definitiva, esta obsesión del personaje, esta manera de mirar, me sirve a mí para pensar en lo complejas que son las relaciones entre las personas, digamos, que está bueno, es Claro. interesante, es una lectura posible, pero también cuando uno se corre de las interpretaciones o de la idea de que con la literatura podemos hacer otra cosa que no sea literatura, ¿no? Yo a veces tengo la sensación de que con la literatura solamente hacemos literatura. Y entonces salimos de la idea de que la literatura puede ser el medio para pensar otras cuestiones, que lo es en realidad muchas veces, y nos empezamos a quedar con el funcionamiento interno de la literatura, cómo está, lo que decía en principio, cómo está construido el texto, y en tanto escribimos, nos empieza a interesar más eso que, que las ideas que podemos empezar a relacionar a partir de un texto. Y entonces decimos, este juego de espejos que trabaja el narrador entre una obsesión y la otra, y yo decía lo del devenir, que me parece súper interesante, esto de estar perdido en una ciudad y caminando por la ciudad y cómo los recuerdos van y vienen, y este tipo me interesa mucho el modo en que piensa los recuerdos, porque ahí es totalmente kafkiano. Tiene como una morosidad, un modo impersonal de pensar lo que le está pasando. Parece que lo que le está pasando con el caramelo
y el papel no le estuviera pasando a él, como no le Claro. hubiera pasado a él la relación con esta chica. O sea que además de que podemos pensar acerca de otras connotaciones que tienen que ver con cierta mirada psicológica acerca de los personajes, también podemos pensar como una mirada despersonalizada de un personaje literario nos da un montón de posibilidades. Cuando un personaje literario es muy consciente de sí mismo, a veces aburre un poco. En cambio, cuando tiene esta mirada sobre sí mismo como si estuviera pensando sobre otro, me parece súper interesante, porque te abre más posibilidades. Ahí estamos otra vez con Kafka y eh, la metamorfosis, ¿no? Que Gregorio Samsa está pensando todo el tiempo cómo hacer para ponerse la ropa e ir a trabajar. Y nunca se pone a pensar por qué se está convirtiendo en una cucaracha. Es genial, ¿cómo pasó eso? ¿No? Como en el comienzo del extranjero, que le avisan a Marceau que murió la madre y el tipo dice, ayer murió mamá. Bueno, pero tal vez no fue ayer, porque tal vez fue hoy porque me avisaron hoy. Y se cuelga un rato largo diciendo, bueno, ¿fue ayer o fue hoy? Parece más importante saber cuándo murió que el hecho de hacerse cargo de la muerte de la madre, ¿no? Ana, ¿vos habías levantado la mano? Hola, sí, sí, mucho gusto. A mí me pareció, al principio me costó un poco arrancar con el texto, pero cuando iba avanzando, me pareció estar, no sé, lo interpreto como leyendo a una persona distraída. Ah, Entonces, de tanto estar sentado en el dulce, el impacto de la persona ya no logra como, como esa sorpresa o ese sentimiento de sorpresa, como que lo impacta y eso hace que se distraiga de la persona. Entonces, eso es lo que más me llamó la atención porque al principio con el dulce, al momento de leer, estaba como, ¿y para qué estoy leyendo una textura de un dulce? Y cuando llega la persona fue, ok, no, no hay problema, pero igual me distraje. Entonces, eso fue lo que yo comprendí del texto. está bueno. ¿Dónde estás, Ana? ¿De dónde sos? Ah, soy de El Salvador. ¿Estás allá? Sí, sí, Ah, aquí. mira, Sí, ¿estás en aquí. San Salvador? Sí, en San Salvador. Ah, qué lindo. Sí, Bueno, no sé, yo soy tengo mucho cariño por un poeta salvadoreño de otras épocas que se llama Roque Dalton, que seguramente lo conoces. sí, sí, sí sé quién es. Sí. Maravilloso, Muy me bueno. encanta, muy bueno. Y tiene un poema que es genial, que dice, no olvides nunca que los menos fascistas entre los fascistas también son fascistas. Qué buenísimo, Muy ¿no? bueno. Sí, él y Bueno, otros más de aquí, bueno, son muy buenos escritores. eh, está bueno lo que decís de la distracción. Yo lo estaba pensando también en términos narrativos. Qué interesante que es trabajar con la distracción, con la dispersión y con la distracción. Este tipo se distrae, pero a su vez es obsesivo, hace las dos cosas. Se puede dispersar, pero además piensa con un nivel de detalle que esa combinación entre distracción y obsesión me parece que lo hace más rico al personaje, ¿no? Son cuestiones que nos sirven para construir personajes. Cuando escribimos, estamos construyendo personajes, no necesariamente estamos pensando en los perfiles psicológicos de los personajes para construirlos. A veces tiene que ver con la propia escritura. Uno se pone a escribir y el personaje se está armando. Y uno empieza a conocerlo a la medida que va escribiendo, ¿no? A mí por lo menos me resulta mucho más interesante eso, ir conociendo a los personajes en la medida que van surgiendo y se van moviendo en la deriva de ellos. Más que yo no podría ponerme, no sé si ustedes lo hacen, pero ponerme antes a anotar una serie de características que me gustaría que tuviera ese personaje, porque no sé, después empiezo y me olvido. Pierdo el papel donde anoté eso. Tiene que ver con esa distracción que me parece que es interesante para la escritura. Y después uno se olvida y el personaje empieza a moverse, ¿no? Y en este caso, cuando está construido, cuando tenemos el texto terminado y lo leemos como estamos haciendo nosotros ahora, ahí vemos ese vínculo entre la distracción y la obsesión que le dan características al personaje sin que el personaje se defina nunca a sí mismo. Ni este personaje en primera persona se define a sí mismo, ni hay un narrador, en este caso externo, en tercera persona, que lo defina.
porque los personajes no se definen, actúan, Ujú. empiezan a tener vida propia en la medida que se van moviendo y les van pasando cosas, ¿no? Y este tipo es distraído en el sentido de que esta cosa de colgarse con un detalle tan insignificante lo muestra como un tipo distraído, ¿no? Está pensando en cómo hacer para que esa torpeza de que se le pegó el papel en la mano, para solucionar eso, ¿no? Pero ese mecanismo de pensamiento que tiene, nada, uno es como si lo conociéramos al tipo, ¿no? En tan pocas páginas. ¿Y cómo lo conocemos? Lo conocemos con sus acciones, ¿no? Es eso lo que yo decía antes, los personajes empiezan a materializarse, a volverse vivos a partir de las cosas que hacen, no de lo que dicen acerca de sí mismos, por ejemplo, ¿no? Eso es interesante que son como cuestiones de escritura, ¿no? Digo, como yo decía antes, que no se forman escritores, pero sí en esto de acompañar cómo se va adquiriendo el oficio, digamos, van apareciendo cositas que después nos van a servir para escribir, ¿no? Cuando uno dice los personajes actúan, no se presentan, eso después estamos escribiendo y pensamos en esto y decimos, no vamos a hacer que el personaje se presente, o que el narrador diga que tiene el pelo gris y tiene anteojos y tiene 50 años y que camina lento, qué sé yo. Como que es mucho más interesante eh, acercarnos a este personaje pensando en el caramelo que se lo regalaron y todo ese delirio que tiene, lo presenta mucho más que un narrador omnisciente que quiera definirlo, digamos, ¿no? Los personajes no se definen, se empobrecen si uno los define, ¿no? Que el lector haga algo, como hizo Francis, ¿no? Que trate de hacer algo con este personaje y trate de comprenderlo, si es que eso fuera posible, ¿no? Para mí los personajes literarios son incomprensibles, que cuanto más incomprensibles sean, más interesantes son, ¿no? ¿Quién Sí. más tenía ganas de decir algo? A ver, no sean, pierdan la timidez, porque es interesante cuando empezamos podemos pelearnos también un poco. Para mí estaba Uh, fumado, o sea, lo que, Me encantó. era, sí, bueno, yo vi eso enseguida, dije, esto es un delirio de que se comió ese caramelo todo pegoteado Es un y ácido lo que se tomó. El caramelo era un claro, ácido. no sé, y después decía, era ese mejor caramelo de mi vida y como que te iba llevando a un lugar, pues decías, este pibe está re de bajón, porque sucede así, ¿viste? Es como el delirio del azúcar después de, este, y bueno, y me parecía como, sí que iba por ese lado, como que no iba a tener un gran final, sino que iba a quedar abierto. Claro, Queda sí, sí. abierto. Queda abierto, pero ojo, ahora vamos a hablar del final. Pero digo, está bueno porque vos pensás que el tipo está fumado y también, como el cuento es tan amplio, también se puede leer de esa manera. También podés leer lo que le está pasando al tipo que está delirando porque está fumado, digamos. Es Claro. interesante, ¿no? Y que también no puede comprometerse con nada, es como, Bueno, eso también, hay una falta de compromiso del personaje, que eso lo vamos entendiendo a medida que va avanzando en el cuento. Por eso está tan pendiente de cuestiones insignificantes. Y cuando se encuentra con la chica, uno dice, claro, no duró nada eso, porque el tipo es insoportable. Ella huyó. Pero digo, son todas cosas que van apareciendo, porque el cuento es pura apertura. Y entonces claro. uno está como habilitado a hacer una serie de especulaciones acerca de por qué funciona como funciona este personaje, ¿no? Y vos pensás que es un tipo que está fumado,
Si por ejemplo, el tipo hubiera dicho que estaba fumado, ahí el cuento se arruina. Claro, O si hubiera habido un narrador en tercera persona que dice este tipo que es un borracho, que no sé qué, ahí también se arruina. Lo sí, interesante es no saber qué le pasa, ¿no? Pero ahora, el claro. final, ¿a ustedes les gustó el final? Sí, ¿Quieren que se los comparta? O, a ver, para que lo vean, lo tengan más presente. Bueno, para que lo tengo que poner de nuevo para que lo vean. Acá. Ahí lo ven, ¿no? sí, yo lo Sí, estoy viendo en el celular, entonces lo veo muy chiquito. No, Ah, no pero llego a para leer. que los. Ah, Capaz que claro. sí, o Yo capaz se que los- si lo podés leer, Sí, 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 ahora lo voy a leer, ahora lo voy a leer. Pero se los comparto. Pero claro, si lo ven desde un celu lo van a ver chiquito, pero no importa, igual lo voy a leer. Mm. Ahí estamos, ¿no? sí. Eh, yo les digo lo que me pasa a mí con esto. A ver si compartimos o no. Primero esta cuestión de que el tipo despersonaliza lo que narra, que es un buen recurso, ¿no? Narrativo. Ujú. Después fueron surgiendo otros intereses. Bueno, no voy a decir que estuve buscándola durante 6 años, pero tampoco voy a decir que la había olvidado por completo. Simplemente había quedado allí como una imagen estática, como un deseo contenido, como la idea un poco triste de todo un mundo de posibilidades que se había disuelto. Una mujer a quien tal vez habría podido amar, ¿no? Y ahí me gusta como finales. Después dice. Un ciclo no cerrado, no concluido con un adiós, ni un disgusto, ni un reproche, como una herida leve ciertamente, pero herida al fin, que nunca cicatriza del todo. Bueno, mazo, me gusta un poco menos, ahora les digo por qué. Y lo Como que que dice, ¿qué? tendría que haber terminado en una mujer que podría amar. Sí, Yo para pondría mí un sí. punto ahí. Sí, porque mira, después dice algo pegajoso, bien, como un cuento inconcluso, como si hubiera querido que las dos historias cuajaran bien, digamos, y tuvieran un cierre. Justamente un cuento que es un cuento muy abierto, que es pura apertura y que no sabemos nada acerca del personaje y que justo en el final trata de decirte que lo que contó es un cuento inconcluso. No, bueno, no sé, qué sé yo, es como una. A mí me pasa eso cuando lo leo, que me hubiera gustado que terminara acá, digamos, que evitara sobre todo esto de cuento inconcluso, ¿no? Porque ahí pensamos enseguida que, claro, es un cuento inconcluso y que las dos historias que se cuentan en el cuento no se cierran. Pero ¿para qué decirlo, no? Claro, queda como forzado. A mí me pasa, no sé, a vos también. Sí, No sé si el resto piensa algo parecido o no, pero es como una lectura de ese final, ¿no? Tampoco Que queda claro por qué un cuento inconcluso es pegajoso. Es un poco caprichosa esa comparación, ¿no? pero lo de pegajoso me parece que pone lo de Es para pegajoso referir a lo anterior. a los dos, a las dos historias. Sí. El caramelo, el papel es pegajoso, y le quedó como algo pegajoso, como esa molestia de lo pegajoso del vínculo con esta chica. Como que esta cosa de molesto, algo molesto, digamos. Ahí se pueden vincular las dos historias. Esto de no haber entendido por qué él, que se relaciona más bien desde lo espiritual, desde relaciones trabajosas, traumáticas, que a veces en algún momento llegan a lo sexual o no llegan nunca. Justo en este caso fue solamente sexual. Pero digo,
como que le queda esa molestia, y esa molestia yo lo asociaba con lo pegajoso, caprichosamente, como que él trata ahí, me parece, el narrador, de vincular las dos historias que no necesitan ser vinculadas, porque está bueno cómo funcionan en paralelo, está buenísimo. En el final la junta, ¿no? No sé, a mí me queda como la sensación de que podíamos haberlo charlado con Lebrero esto. Si hubiera estado acá con nosotros, le hubiéramos dicho, ¿no? No creo que hubiera querido explicar nada. No creo que los cuentos no se explican. Claro, pero él lo explica en el final. Bueno, no sé si lo explica, pero busca un Me modo. parece que más que explicarlo, lo oscurece, porque decir que es pegajoso como un cuento inconcluso es algo, es como comparar cosas que no son comparables, me parece. Parece. Sí, puede, Claro, lo puede explica. ser. Pero eso de cuento inconcluso, a mí sobre todo eso no me cierra. Porque, nada, sabemos que es un cuento inconcluso. Toda la obra del Hebrero está compuesta de novelas y de cuentos inconclusos. Entonces, nada, pero igual es una tontería. Pero yo digo, solamente usar esto de excusa para ver mecanismos para ir acercándonos a los textos, para desentrañar los textos y ese modo de desentrañar o de buscar cómo están hechos, que no tiene que ver con la búsqueda de sentidos. Eso es básicamente, ¿no? No pasa por la búsqueda de sentidos, pasa por la búsqueda de procedimientos. Y eso es el oficio, buscar procedimientos, buscar de qué manera trabajan los autores para que nosotros podamos apropiarnos de ese modo de trabajar y construir una obra. Las obras individuales y personales se construyen a partir del saqueo de las obras ajenas, ¿no? La literatura está toda conectada, nadie escribe algo absolutamente inédito, original, ¿no? Siempre estamos pensando, cuando escribimos estamos pensando en lo que ya fue escrito en nuestras lecturas, ¿no? Muchas veces la escritura tiene más que ver con las lecturas que con la vida, por decirlo de alguna manera. Esa idea, ¿no? De que, bueno, que te pasaron una serie de cosas y las querés contar, en general no te pasa nada. Si vos no sos un narco, por ejemplo, por decir algo, o un asesino serial, tenés una vida bastante ordinaria. Digamos, uno no cuenta su vida, cuenta sus lecturas en general, digamos, ¿no? Y de las lecturas va sacando el modo de contar también, el modo de narrar. Bueno, son cuestiones que se me ocurren a mí pensar, ¿no? ¿Sí? Yo ¿Quién creo está? que todo lo que estás hablando, Ariel, hace un poco, estás tratando de describir en qué va esta propuesta de escritura que estamos ofreciendo. O sea, vos mencionaste un montón de temas sobre los cuales vas a dedicarte a lo largo del año en desarrollarlos. Por ejemplo, mencionaste mucho el tema del narrador, lo mencionaste varias veces, el narrador omnisciente, otro tipo de narradores, y cómo si lo hubiera contado desde otro lugar, el cuento sería otro y la estructura sería otra. Hablaste de los personajes, que los personajes actúan y se mueven, uno no los define, sino que se definen por sus acciones. Bueno, después hablaste de la estructura. Me parece que son todos conceptos que se van a ver a lo largo del curso, que por eso que digo, decimos de formar. En realidad, no sé si la palabra correcta es formar. Lo que estamos tratando es de proveerles a los que están interesados en escribir en que piensen en estas Herramientas, cuestiones de una manera herramientas. crítica. Sí, sí, ¿Cómo? sí. Herramientas, Herramientas. Herramientas herramientas de escritura. Ahí está, para que sí, sí, puedan sí. lograr un efecto literario. Por ejemplo, el tema de la atención que mencionamos es algo bastante complejo. No, no es fácil crear tensión. Hay un montón de procedimientos detrás, de Ujú. estructuras. Eh, Más allá de que el cuento te guste o no te guste, puede no gustarte, pero lo que sí me parece que es un buen ejemplo de la cantidad de posibilidades que tienen de modificar los diferentes procedimientos y herramientas y lograr
diferentes efectos, algunos mejores Totalmente, que otros, ¿no? Y creo que en eso totalmente. va eso de formar. Eh, No es y de hacer, formarlo, sí, sino de... totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hacer cada vez más conscientes las herramientas con las que trabajamos. Por eso Exacto. vemos cuáles son las herramientas de diferentes autores y nos apropiamos de eso y vemos qué es lo que nos sirve más a nosotros, qué es lo que nos resulta más productivo para determinados textos, ¿no? Que eso sea cada vez más claro. Qué sé yo, por ejemplo, pensar, digo, por tirar algo, ¿no? Pensar que un cuento empieza con la acción, no con la presentación. Muchas veces pensamos que el cuento, casi devenido del concepto más tradicional del cuento, de esta idea de había una vez y contamos una historia, pensamos muchas veces que hay que hacer ubicar la historia, lo que vamos a contar, a los personajes, etcétera. ¿Qué pasa si arrancamos con el personaje que ya está, le están pasando cosas en el camino? Es mucho más interesante porque es mucho más rico. Salimos de la idea de introducción, salimos de la idea pedagógica que podría llegar a tener un texto en principio, y nos metemos en eso, en esa incertidumbre. El cuento es incertidumbre. La literatura es incertidumbre y eso está genial, porque esa incertidumbre nos engancha. Entonces pensamos en eso cuando escribimos y ya es una herramienta de escritura que vamos a incorporar, que no vamos a decir el sábado a las 6 de la tarde se encontraron tal y tal, y uno mató al otro. Digamos, empezamos directamente con uno mató al otro. ¿No? Tac. Está buenísimo eso. Como que ya entramos en una. Digo, estaba pensando, no sé, se me ocurren algunos ejemplos. Pensaba en el comienzo de un cuento de Fowell que se llama La chica de tul de la mesa de enfrente. Que el cuento empieza con dos palabras: Bitul, punto seguido, y después decir que Bitul empieza a aclarar qué significa eso, no sé qué. Empieza con Bitul. Es un comienzo que nada, son estimulantes esos comienzos. Como que ahí, como que nos convocan, entramos, son estrategias para que la apertura sea más em, interesante, digamos, más abierta, más sorprendente. Siempre tratamos con herramientas de escritura, con esas herramientas, de que el cuento nos sorprenda a nosotros mismos. Y la novela también, obviamente, ¿no? Solamente que en la novela tenemos más tiempo para ir generando esas sorpresas, ¿no? Eso no significa que uno sea un ingeniero. No somos ingenieros cuando escribimos. Entonces, no es que estamos pensando en armar un mapa para, para que la historia funcione de determinada manera. A veces tiene que ver con esto de, tal como el personaje este del hebrero va vagando y va observando lo que le está pasando, también cuando escribimos podemos usar esos mecanismos, ese vagar, como para ver qué encontramos. Pensar la escritura como una exploración, no como un desarrollo de algo ya previsto, digamos, ¿no? Estipulado. Digo, son cositas para pensar, son cosas para discutir mucho, digamos, y que nos pueden servir como motivadores de escritura, ¿no? Siempre estamos buscando cosas que nos motiven para escribir. Eso. ¿Quién más tiene alguna cosa para comentar? ¿Mm? Sobre el cuento, no, es sobre la estructura del programa. Mm. Em, van a ser autores que vamos a analizar y de ahí extraer herramientas, entiendo. No, te cuento cómo está estructurado. No sé si viste el programa. No, no lo vi. La unidad de trabajo es la quincena y Sí, en cada quincena tratamos un tema o un tema tratado en varias quincenas también puede haber. Por ejemplo, narrador. Hablamos por ahí mm, 3 quincenas de narrador. Después hablamos 3 o 4 quincenas de personajes, de construcción, de acción. Como dentro de cada esa quincena, el profesor, nosotros
este tipo de encuentro así no se produce. El curso está estructurado, no es en vivo, es asincrónico. O sea, el primer día de la quincena, los participantes reciben un material de unos 30, 40 páginas que es los contenidos teóricos, entre comillas, no son teóricos, pero son de alguna manera conceptuales, donde hay un montón de ejemplos. Y reciben también una propuesta de ejercicio, de escritura, sobre ese Perfecto. aspecto que está tratando. Si estábamos hablando de personajes, no sé, determinada condición del personaje, bueno, es una consigna de escritura sobre eso. Durante el resto de los días de la quincena, el alumno prepara su ejercicio que lo entrega una semana después. Hay toda una secuencia muy estructurada, aunque cada uno puede trabajar a su ritmo, en su tiempo, en su momento. No hay clases sincrónicas. La única actividad sincrónica que hay es una video reunión como esta por Zoom, donde se intercambia opiniones entre el profesor y el grupo. Además de ese material teórico conceptual y de la propuesta de escritura, hay material de lectura que se le manda para que lean, donde se ven con mayor detalle los ejemplos sobre el punto en el cual está analizando. Entonces, toda esa información se intercambia en la única reunión sincrónica del programa de la quincena. De los demás días, los alumnos preparan el ejercicio, hay foros de intercambio, hay una propuesta de que los propios compañeros hagan un comentario sobre los ejercicios que escribieron sus compañeros, y la quincena termina con una video corrección personalizada de cada uno de los ejercicios que hicieron, hecha por el profesor, por supuesto. Un video es un video donde se ve el texto que escribiste con todos los comentarios que el profesor hace para cada uno. Son unos 10, 15, 10 minutos más o menos de de comentarios personalizados, que quedan grabados y todos pueden ver el ejercicio de los compañeros y la videocorrección de los compañeros, y queda grabado todo el año. O sea que vos podés recurrir y verlo todas las veces que hay. Porque muchas veces los comentarios sobre los trabajos de los compañeros son tan valiosos, tan importantes como si fuera el tuyo, porque se analizan desde un punto de vista de lo que estamos tratando de resaltar en cada quincena. A ver si lograste ese objetivo de mostrar lo que estamos tratando de ejemplificar. El curso es eminentemente práctico, aunque hay muchísima lectura. Hay textos obligatorios, hay textos sugeridos. Es muy interesante el desarrollo crítico de los comentarios de los demás, no si me gusta o no me gusta. Ese es un aspecto que es importante, sin duda, pero lo que tratamos de evaluar es el uso de la herramienta, el uso de la técnica o del procedimiento que estamos tratando de hacer. Por eso que decimos que es un programa formativo, no es un taller donde cada uno concurre con su material y lo comparte con los compañeros. Eso sería un taller. Si bien tiene un formato de taller, el objetivo es ir incorporando herramientas, técnicas, conceptos, ejemplos, lecturas que permitan que vos puedas desarrollar mejor tu oficio de escritor, porque eso es lo que estamos proponiendo. Por eso lo llamamos escuela y no taller. Claro. Sí, sí, Ah, sí. y entonces esto empezaría a fines de noviembre. Sí, empieza el 24 de noviembre, es un programa, es muy especial este año, es la primera vez que hacemos una propuesta que arranque en esta época del año. Eh, Tiene un periodo de intervalo de las vacaciones, unas 3 semanas aproximadamente. Termina el 20 de diciembre, empieza un receso el 20 de diciembre por las fiestas y se retoma el 12 de enero. Pero el curso se puede hacer desde cualquier lugar, basta que tengas vos una conexión a internet y tengas una computadora, un celular o una tablet, lo que sea, podés escribir a tu aire. Lo que hay son momentos de entrega, momentos de devoluciones, o sea, hay algunas pautas dentro de la unidad de unidad quincenal. O sea, la quincena es la unidad donde se desarrolla una serie de regularidades que se repite de quincena en quincena y los temas van cambiando.
evidentemente se va complejizando la cosa. A medida que vas avanzando, para empezar el nivel de lectura es mayor, este, uno va aprendiendo ya ciertas cosas, entonces las pone. Es muy difícil aislar en literatura temas, porque todo el tiempo estás hablando de narrador, de personajes, de estructura, de trama, de argumento, de tensión, de, de, de todos los elementos que hacen a un texto, pero en cada quincena hace foco específico en uno. Y eso es lo interesante. Nunca se escriben cuentos, son ejercicios los que se hacen de quincena en quincena. Ejercicios de que están acotados en la extensión, serán 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 caracteres. Cada quincena el profesor en la consigna de escritura dice la extensión máxima que puede tener ese texto. Porque lo que se persigue no es escribir el cuento, sino tratar de ejercitar una determinada herramienta y poder Ujú. incorporarla y ir sumando todas las quincenas una nueva cosa. No sé si, claro, a lo mejor si no es claro, Sí, es dímelo y clarísimo. Sí, lo explico de a mí nuevo. Es, me pareció clarísimo, Carlos. ¿Sí? sí, Me clarísimo. gustó, me gustó. ¿Te gustó? Me pareció ¿Querés hacerlo interesante. entonces? Sí, sí, de una. Re. Esto Sí, esto está, es todo se como, sube, se baja en una plataforma de ustedes. claro, es una plataforma libre, Moodle, que es de acceso, el grupo máximo son 14 alumnos, o sea que no, una vez que se completan los 14 alumnos, armamos Ya otro está. grupo, por supuesto, esperamos que Avanzar. se pase un tiempo prudencial y se arme un nuevo grupo. Este año habremos varios grupos, pero nunca los hacemos tan tarde. Pero lo que pasa es que este año hay cosas especiales. Hay mucha gente que no se va a ir de vacaciones o se va a ir de vacaciones menos tiempo. Hay deseo, no sé, de renovarse, de empezar algo nuevo, de decir, bueno, arranco con algo que no, que lo tengo postergado, que me gustaría empezar a escribir, me gustaría empezar a desarrollar. Y bueno, es un momento a lo mejor de menos tensión laboral, donde puedes a lo mejor tomarte más tiempo para pensarlo. Es una propuesta. Ujú. Sí, digamos que diciembre, salvo ese momento de las fiestas, que es una Es el momento de semana, la fiesta. y enero, febrero, muchas veces son meses un poco más tranquilos, como para empezar algo. Como Por que eso la uno tiene. publicidad la hacemos en la pileta, por ahí, o en la Claro, montaña, claro. o en la playa, por ahí estás, no sé, La en pelo un pincho. momento. Sí, desde cualquier lugar. Y además En muchas primer veces lugar. tenés menos obligaciones en enero, en muchas veces, que en el resto del año. Muchas veces, no siempre, ¿no? Pero por eso Sí. está bueno, porque el verano en ese sentido te aporta, te libera un poco de otras presiones. Ya Dina, después si vos te va querés bien, saber, ¿no? querés interiorizarte cuáles son cómo hemos dividido a lo largo de los 3 años estas 40 unidades temáticas, podés entrar al sitio web donde tenés año por año cuáles son los temas, cuáles son los temas Ujú. que se van a tratar. Cambiamos de profesor de año en año y al final el último semestre del programa, ahí sí hay una actividad que es el desarrollo, el planteo y desarrollo de un proyecto propio de escritura. O sea, después de haber visto un montón de ejemplos, de haber ejercitado un montón de cosas, bueno, Claro, por supuesto que eso se va haciendo mucho antes. La mayoría, cuando llega ese momento, ya tuvieron, empezaron a pensar en un proyecto propio. claro, Y eso sí que ahí funciona, no hay unidad temática, lo que hay son una especie de tutoría o de clínica, donde ahí funciona plenamente como un taller, pero sobre textos construidos en el momento, no que traemos de antes. claro, claro, porque antes de eso, en cada quincena hay ejercicios de escritura que salen de consignas, digamos, o sea, Claro. se escribe a partir de consignas y todo está vinculado, lo que se lee de material sobre el oficio y lo que se lee de ficción se vincula con la consigna, entonces se trata de que todo eso sea un combo, digamos, ¿no? Pero ahí la escritura, digamos, uno puede hacer algo, trampa, con la consigna, pero hay consignas que son las motivadoras de la escritura en principio, después ya no. Después en el final es el trabajo en el proyecto personal de cada uno, digamos, ¿no?
Y ya después de eso el libro se publica en Anagrama, digamos, No lo que es una editorial que tenemos en Casa de Un Letras. planeta. Planeta, claro, sí, sí, sí. Nos Sí, encantaría. ustedes todos tienen experiencia de escritura. No sé si Sí, quieren un decir algo de poco. eso, ¿no? Un poco, vos Sí, sola, pero muy personal. bueno, pero escribís, ¿sí? Ah, es poesía, autoficción, algún Mm, cuento por ahí. está bien. El curso está previsto para personas que no saben, que no han tenido ninguna experiencia de escritura, o para algunos que la han tenido. En realidad hay muchos, la mayoría han pasado por ahí por algunos talleres de con algún Mm, escritor, con algún autor. Sí, Eh, Obviamente, si tenés experiencia y tenés facilidad, vas a ir más rápido, vas a ir mejor, vas a incorporar más, vas a ver cosas que ya sabes o que ya las intuís. Lo que tratamos es de sistematizar ciertas cosas, aunque no es posible sistematizar la escritura, pero tratamos arbitrariamente de segmentar en diferentes aspectos y trabajar sobre esos, cada uno de esos aspectos como si fuera el principal en esa quincena. Después hay un trabajo de integración. Y escribir se aprende escribiendo. O sea, nosotros, esta es sí, una vieja discusión que tenemos en la escuela, se puede enseñar a escribir. Mira, escribir se aprende escribiendo. Lo que puedes hacer, lo que podemos hacer a través de los cursos que estamos dando es ayudarte a que encuentres herramientas, técnicas, estrategias que cada vez se van a ir complejizando, que se vamos a ir poniéndole variables más difíciles para, para desarrollar el músculo sí. claro, Y a pero vas a tener corregir, que escribir y y a leer corregir, y a y a corregir. corregir Digamos, incansablemente. a escribir no se aprende, hay herramientas como para mejorar tu escritura, para potenciarla, pero sí lo que se puede aprender con la discusión es a corregir tus textos. Digamos, en principio, corrigiendo los textos de los compañeros, uno aprende muchísimo. Y después te empiezan a salir tus propias señales de alerta cuando vas escribiendo y mucho de lo que fuiste planteando o las videocorrecciones, todo lo que recibiste, después lo vas aplicando para tu propio texto, ¿no? O claro. sea, se puede, con laburo se puede aprender a corregir, digamos. Eso Eso está Sí, sí, buenísimo. el trabajo eso de sí que corrección es es infinito, fundamental, no termina porque, nunca posiblemente. claro, no Pero termina nunca, tratamos de pero desarrollarlo en el curso, el tema de la corrección, porque es más fácil a veces ver el problema en el texto del otro que en el propio. siempre es Entonces, más fácil, sí, sí, sí. analizando el texto de los otros, a veces empezás a darte cuenta de las cosas, de los problemas que tiene uno. Claro, Y porque uno tiene que ese es aprender a correrse de su texto, que eso es difícil al principio, porque uno está pegado a lo que escribió. Y en cambio, cuando estás leyendo el texto de otro, como no estás pegado, tenés más libertad para analizar y para pensar los problemas. En cambio, con tu texto, ese trabajo de despegarte afectivamente de lo que escribiste es muy útil y es lo que te ayuda a empezar a leerte como si estuvieras leyendo a otro, ¿no? Ahí es donde empieza el proceso de corrección, porque muchas veces uno él dice, no, no, no quiero que me corrijan esto porque, qué sé yo, porque me es muy lindo y acá estoy hablando de mi abuela, digamos, pero cuando uno se empieza a correr de lo personal, digamos, esto que decías de la autoficción, Dina, puede ser un disparador, pero después uno se va corriendo de eso y ya no tiene un vínculo afectivo con el texto, sino un vínculo literario con el texto. En relación con con esto que decías de la autoficción, Como que en esta autoficción hay varios narradores no todo es autoficción. Está la no, está bien. autoficción mezclada Sí, con está la bien. ficción. No, claro, claro, sí, 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 seguro, se van entramando. Pero digo, yo me acuerdo una Ah, cosa que hay exacto. un personaje de Piglia que decía, narrar es como jugar al truco. El secreto consiste en que piensen que estás mintiendo cuando estás diciendo la verdad. Claro. Uno bueno, trabaja sobre su propia vida muchas veces, pero todo eso lo mete en otro marco. Y al meterlo en otro marco, en otro espacio, ahí tenés esa impunidad para entrar y salir
de tu vida libremente, ¿no? A veces está bueno trabajar sobre cosas que te pasaron o sobre personas que conociste, porque ahí tenés un volumen psicológico más o menos, y bueno, lo vas desarrollando, pero siempre en algún momento te vas Sí, corriendo y vas haciendo otra cosa con eso, y es divertido aparte. Cuando te sí, parece que vas a contar algo personal, te fuiste para otro lado, ¿no? sí, aparecieron otros personajes que medio Eso random. tiene que ver con la escritura. La escritura tiene algo de eso. Random o al tuntum. La escritura puede ser al tuntum, ¿no? Esta cosa de que van apareciendo cosas que no sabes dónde Van, están. van apareciendo, se van, después vuelven recargados y así. O Claro. no, o van Sí, desapareciendo, se van haciendo invisibles. sí, 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 sí. Bueno, pero en esa escribir es investigar de alguna manera. Uno va investigando, va probando cosas. Es una investigación no científica. Pero es un modo de investigación. Vas probando y vas viendo qué es lo que pasa cuando vas combinando los climas, los personajes, los tonos, ¿no? Y bueno, Sí, y ahí vas tomando decisiones y a mayor cantidad de herramientas incorporadas, más posibilidades de tomar decisiones, muchas decisiones acertadas tenés. Digamos, claro, tiene que ver con las herramientas. Hay que incorporar esas herramientas. Muchas veces las vas incorporando con la lectura, pero sobre todo las incorporas mucho con la escritura, ¿no? claro. Y la Sí, el lectura es muy ejercicio. importante, porque uno en la lectura le roba a otros escritores cosas que después incorporan sus propios textos de otra manera. Pero Ujú. es una gran, eh, una gran fuente Sí, de formación. Por eso que sí, mucho del tiempo es leer. sí, Leer con totalmente, espíritu crítico, o sea, perder la inocencia. Eso es lo que sucede a los pocos semanas de empezar el curso, uno empieza a leer de otra manera. totalmente, Nosotros en totalmente. la El otro versión día, que sí, hacíamos porque te vas presencial, enganchando. Sí, ¿qué? cuando hacíamos el curso este presencial durante muchos años, hasta la pandemia lo hicimos, teníamos una materia específica que se llamaba lectura para escritores. Era la lectura, cómo leen los que escriben o los que quieren escribir, que leen de una manera distinta, analizan los textos de otra manera, ya no es me gusta o no me gusta, sino empiezan a mirar cómo es la estructura, cómo están creados los personajes, cómo está creado el narrador, cómo juega el tiempo, el espacio, la Ujú, atención, este, el uso de la lengua, el uso de los diálogos, en qué ujú. momento, con qué frecuencia, con qué intensidad, bueno, eh, son todas técnicas que uno va incorporando cuando lee, pero si además alguien te las puntualiza y te da una nómina conceptual, es la ayuda que nosotros estamos tratando Claro, de ofrecer. claro. Eso tratamos de hacer hace un ratito con el cuento del hebrero, ir Claro. viendo, viendo las zonas del cuento y cómo estaban construidas, digamos, que eso es lo que uno empieza a hacer cada vez con más frecuencia, en la medida que se va enganchando con la escritura. Cuando te vas comprometiendo cada vez más con la escritura, ya vas leyendo eh, siempre en esa clave, digamos, ¿no? Te interesa la historia, te interesa emocionarte con lo que estás leyendo, por ejemplo, pero también te interesa mucho eh, ver de qué está hecho cada texto, ¿no? Cómo está hecho. Ese es el procedimiento y el trabajo que uno empieza a hacer en la medida que se va comprometiendo cada vez más con la escritura, ¿no? O sea, ir probando las herramientas. Y esta escuela es una escuela de herramientas, un espacio para probarlas, ¿no? Probarlas con ejercicios, probarlas con lecturas de ficción y con lecturas críticas, ¿no? A ver, las herramientas son las que vamos a usar durante toda la vida de escritura, digamos. Bien, Eh, yo quisiera y hay que ir hacerlas cada cerrando vez porque más ya nos conscientes, extendimos ¿no? mucho más de lo que habíamos Bien, pensado, tomando mucho tiempo. No sé por, si pero no seguíamos, abrimos. yo pensé que eh, estábamos hasta las 12 hoy, no, 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 son un ratito ¿no? antes. 11:30.
Ay, pero son 8:24 recién. No, queremos, antes de cerrar, queremos darle espacio a los que quieran, a los que no han participado, quieran preguntar cosas, ya sea desde el punto de vista conceptual, metodológico, tecnológico, administrativo, para tratar de respondérselas o que se comuniquen con Gerardo de Brasi, que está acá que el que está a cargo de toda la parte administrativa, inscripciones, todos los detalles de tipo formal o cuestiones de tipo metodológico o conceptual. Estamos abiertos para contestar lo que sea necesario. Lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer en alguna de las redes, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp. El curso empieza el 24 de noviembre, o sea que tienen toda una semana todavía para pensarlo. No sé si alguien quiere preguntar algo, aprovechar estos minutos que nos quedan. No sé, alguno de los Luis, Lucina, Mercedes, los invisibles. Les digo que el manejo, los que no tienen experiencia en la plataforma Moodle, es una aula virtual donde se entra con un usuario y contraseña, como se entraría en cualquier, a lo mejor, app. Y ahí entras directamente en el aula virtual donde están solamente los que forman parte del grupo, más el profesor, más una figura de coordinador, que es una persona que no está en este momento por una cuestión de trabajo especial, no pudo participar, que es el, digamos, el preceptor, el celador del aula, donde ayuda con todos los temas organizativos del curso, no los administrativos, sino los que están relacionados con los contenidos, con las entregas de los ejercicios, de las prácticas, de los comentarios de los compañeros. Así está formado el grupo. Y la idea del grupo es una cosa también muy valiosa, no la mencionamos hasta ahora, es el primer círculo de confianza, porque al principio, las primeras quincenas, al no conocerse, hay cierta temor en expresarse, en escribir algo, bueno, ¿qué pasará? ¿Me criticarán? ¿No me criticarán? Bueno, la idea es formar un primer grupo de lectores dentro en este proceso formativo. Es muy amable, es muy fácil, no hay ninguna dificultad tecnológica, ninguno, que son todos, lo que estoy viendo, toda gente muy joven que saben muchísimo más que nosotros en cuanto al manejo tecnológico de esas cosas. Así que no van a tener problema, esa no va a ser una escuela. Y, y si quisiera inscribirme empezar en marzo, no se puede. O sí, No hay con este algún grupo. grupo, no con este grupo, seguramente en No, marzo porque, habrá un nuevo llamado con otro profesor. claro, El porque programa es yo el voy mismo, ¿eh? ¿eh? El programa es el Yo- mismo, o sea que todos sí, los, sí, sí. todos los profesores hacen el mismo programa. Lo que pasa es que son diferentes escritores los que coordinan los grupos. En este caso es Ariel el que lo va a coordinar. Sí, ¿Está me claro? gustaría. Sí. Yo soy el más lindo de todos. Sin Sí, duda. sí, me imagino. Sí. Sí, sí, Es- porque los demás son muy feos y feas. no, lo que tiene Ariel es una experiencia enorme en porque él escribió varias de las unidades temáticas que van a ver a lo largo del programa. Están escritas por los mismos profesores que forman el claustro de Casa de Letras. O sea, cada unidad está escrita por un profesor distinto. A veces un mismo profesor hace varias unidades, pero Ariel ha Mm. escrito varias y está desde la fundación misma de esta versión online, que es Sí, desde el online sí, distinta. también, sí, 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 En el sí. año 2012 empezamos a trabajar y el primer curso 2012. online fue el año 2013. O sea, Mm. el año que viene cumplimos 20 años de escuela. Tenemos una De, cantidad de, centenares de egresados. claro, Bueno, pues 2006, claro. El año que viene es 26, claro, en 20 marzo años. cumplimos, en marzo cumplimos el inicio de la primera camada.
Qué Bueno, si no bárbaro. hay más preguntas, lo que me queda es agradecerle muchísimo la paciencia y la buena voluntad de acompañarnos en esta clase. Espero que haya servido para los que quieran saber un poco más de esto y ojalá decidan inscribirse y avanzar en este camino que es largo, no se termina nunca, no se recibe nadie de escritor. El trabajo de escritor es un trabajo que dura toda la vida. Uno, por supuesto, tiene más experiencia y a medida que escribe y publica ya se considera escritor, pero no hay un punto en el cual digo yo saqué el título Mm, de escritor. No hay un título en este programa. No hay hay un título, pero no es un título oficial. Aseguramos que después de 3 años están en condiciones de escribir mucho mejor que cuando empezaron. ujú. ¿Listo? ¿Ariel, algo más? No sé, no sé si ustedes quieren decir algo más. Em, a mí me cuesta mucho terminar. Ah, digo, porque son 20 30 es 1 hora y media, hablamos de 1 hora, si No, podemos estaba dejar un día, pensando, quieren no, quedarse pero que quedan, pero sí, no, para terminar, estaba pensando hay una cita de Proust que me gusta mucho, que dice, las novelas hermosas parecen escritas en una especie de lengua extranjera. La literatura es lenguaje, es lengua, digamos. Lo que hacemos es poner en crisis la lengua, ver qué hacemos con la lengua, de qué manera conseguimos que la lengua nos responda, de qué manera conseguimos contar historias de, de un modo bello, ¿no? La literatura no es de escribir nada más para, para transmitir algo, digamos. La escritura es central, es la base de de todo lo que vayamos a hacer con los textos. Así que eso me parece que es importante y lo que hacemos, trabajamos mucho la escritura. Estamos muy pendientes de la frase, de la construcción de la frase, porque esa es la base de los textos. Así que bueno, eso. Lo que más, una de las cosas que más corregimos es el modo en que está escrito el texto, ¿no? Para que brille, para que el lenguaje brille, digamos. Es fundamental eso, ¿no? Y eso también, que así como los climas, uno termina recordando el lenguaje, ¿no? Cuando uno piensa en Borges, piensa en el lenguaje sobre todo en la construcción de las frases, ¿no? Hay escritores que te hacen pensar en eso. Cuando pensás en Kafka, pensás más en los climas que en las frases. Pero claro. bueno, son cosas para ir viendo, ¿no? No digo que empecemos ahora, porque ahora ya estamos terminando, pero ya llegará el momento de seguir hablando de esto. No, Blanca, ¿querés agregar algo difícil vos? cerrar después de lo que acabas de decir, que fue muy bello, Ariel, pero simplemente eh, yo soy Blanca, para los que no me vieron, trabajo con Carlos en la dirección de la escuela y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Te agradezco mucho, Ariel, la clase y la dinámica que le diste. Me encantó la conversación, me encantó que se animen a hablar y a entrar en diálogo. Así que bueno, muchísimas gracias y serán bienvenidos todos aquellos que quieran acercarse a Casa de Letras. Bueno, muchas gracias. Genial, bueno, bárbaro. Van a recibir la semana que viene, que no sé, el lunes o martes, cuando Gerardo termine de grabar, van a recibir la grabación de esta clase, si ustedes la quieren volver a ver, y si la quieren mandársela a algún amigo, un colega, alguien que le pueda interesar, lo pueden hacer. Bárbaro. Muy bien. Chao. Muchas Muy bien. gracias. Que tengan Gracias. un fin de semana. Buenas noches.